Buenas tardes. ¿Cómo están? Amén. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa el día de hoy y de poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Para mí es un privilegio, es un gozo y un regalo del Señor poder estar con ustedes el día de hoy. Le doy gracias a Dios por su iglesia y por la oportunidad que me da de estar acá el día de hoy, de poder predicar su palabra. Como les mencionaba, para mí es un regalo. Y me alegra mucho y llena de gozo mi corazón poder estar con ustedes el día de hoy y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Es de gozo, es un regalo, es un privilegio, es pura gracia, amada iglesia, estar acá hoy y poder celebrar de una manera correcta, con un corazón correcto, la Navidad. Y es que es una temporada, amada iglesia, que genera muchas expectativas, ¿sí? Por un lado, las fiestas, ¿no? Las vacaciones, el aguinaldo para muchos, ¿no? Pensando en el dinero, el aguinaldo, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué voy a hacer con los ahorros que tengo? Salir, compartir con familia, ¿no? Compartir con amigos, la cena, los estrenos de la ropa. Puede generar ese tipo de expectativas esta temporada. Pero el otro lado de esta temporada es la nostalgia, ¿no? De hecho, hay muchos estudios y encuestas que dicen que esta es una temporada donde se da la mayor ola de suicidios a nivel mundial por las personas que no pueden compartir con su familia, ¿no? Les da tristeza, les da nostalgia. No pueden muchas veces alcanzar las metas que se pusieron a principios de año, los objetivos que se propusieron, fracasaron en algo que tenían previsto, perdieron un familiar, ¿no? Están experimentando un proceso de duelo, hay tristeza, hay mucho dolor en el corazón. Entonces, por supuesto, ambos lados va a generar expectativas. Pero también, como creyentes, podemos estar luchando con expectativas en esta temporada. Hay discusiones entre los creyentes. Realmente puede preguntar un creyente, ¿es la fecha diciembre donde nació Jesús? ¿Nació en diciembre? Otro le puede decir, ¿por qué pones un árbol de Navidad? ¿Por qué pones luces? Eso es pagano, ¿no? Y esas expectativas van a generar discusión, van a generar fricción, van a generar muchas veces problemas o incluso peleas entre creyentes. Esta temporada es de muchas expectativas, pero también como creyentes podemos tener expectativas acerca del carácter de Dios, acerca de quién es Dios. Y si no estamos conociendo quién es Dios, vamos a luchar mucho en nuestros corazones. Realmente con esta temporada, para poder celebrar con un corazón correcto, pero no solamente celebrar, sino recordar a nuestro Señor y Salvador. Poder adorar de manera correcta a nuestro Señor y Salvador. Por eso, para iniciar en esta tarde, yo quiero hacerles una pregunta. Y esta pregunta, de manera personal, a mí siempre que leo estos pasajes, confronta mucho mi corazón. Porque esta pregunta, al contestarla, ¿no?, va a exponer el corazón. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? ¿Sí? Esta pregunta se encuentra en las Escrituras y es una pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Y vamos a leerla. Esto está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, dice el Señor Jesús, ¿quién dice que soy yo?, les preguntó. Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, esta pregunta que hace el Señor Jesús a sus discípulos, ¿podemos
traerlas al día de hoy a la iglesia, pero de manera personal también. Preguntarnos, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Cómo yo respondo a esa pregunta? ¿No? Va a decir mucho de mi corazón. Va a decir mucho de mi cristianismo. Por eso las expectativas que mencionábamos anteriormente, ¿no? De un lado de felicidad, de celebración, de familia, de fiesta, o el otro lado de tristeza, nostalgia y dolor, no realmente exponen un corazón, sino la respuesta a esta pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo el cristiano está viviendo el evangelio? ¿Cómo el cristiano está viviendo a la luz de la palabra? Y eso va a mostrar mucho realmente quién es Jesús para ti, pero para mí también. Amén. Entonces, permítame orar, amada iglesia, hermanos, para poder iniciar este tiempo y dejar todo en las manos del Señor y que sea el Señor hablando a nuestras vidas y nuestros corazones en esta tarde. ¿Oramos? Gracias, Señor. Le damos en esta tarde por la oportunidad y el privilegio de estar en su casa el día de hoy, de poder estar adorando y exaltando su nombre el día de hoy, Señor. Hoy celebramos su fidelidad, celebramos, Señor, su misericordia y bondad sobre nuestra vida. Hoy celebramos, Señor, que hace muchos años, Señor, usted dejó su trono y vino, Señor, en un cuerpo humano, como un niño, Señor. Nació en pobreza, pero no se quedó ahí. No es un niño de pobreza. Usted creció, se hizo un hombre, pero no solamente eso, sino que murió en una cruz del Calvario, y cargó con toda la ira de Dios, cargó con nuestros pecados y murió en esa cruz. Pero resucitó al tercer día y venció el pecado de la muerte y Satanás, y eso es lo que celebramos el día de hoy. Celebramos, Señor, que hoy tenemos paz con Dios. Ya no somos más sus enemigos. Y hoy podemos levantar nuestras manos con libertad y poder cantar de su santidad, de su fidelidad y misericordia. Y yo le pido en esta tarde, Señor, para que usted nos dé corazones humildes, corazones dispuestos a aprender, corazones enseñables, Señor, para que seamos rápidos a obedecer su palabra, rápido a obedecer el llamado que usted tiene en nuestra vida el día de hoy. No es un llamado para el hermano que está al lado mío sentado, es para mi propia vida, mi propio corazón, Señor. Y yo le ruego que usted se glorifique, Señor, que usted me ayude a mí en esta tarde a poder predicar su palabra con denuedo, que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos, que yo pueda menguar y que toda palabra que salga de mí provenga de usted, Señor, y sea para la gloria de su santo nombre. Dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Amén. Amén. Y permítanme darles un poco de contexto del Evangelio de Juan, que a diferencia de los demás evangelios sinópticos, ¿sí? El propósito de Juan en estos pasajes o en todo el libro de Juan no era presentar una narrativa cronológica de la vida del Señor Jesús, sino manifestar su deidad. Por eso acá, desde el versículo 1, el apóstol Juan en el capítulo 1 dice: el verbo en el principio, ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. El propósito de inicio de Juan es presentar la deidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él no está interesado en presentar
a su audiencia en ese momento la vida de manera cronológica de los hechos, milagros y la vida del Señor Jesús, Juan no solo estaba buscando defender, fortalecer la fe de la segunda generación de creyentes. Ya Juan era de la primera generación de los creyentes en ese momento. Pero en ese momento habían falsos profetas y maestros diciendo que Jesús no era Dios. Y ese era uno de los propósitos de Juan en este evangelio, sino que también buscaba corregir esa falsa enseñanza, ¿no?, que se estaba difundiendo. Juan enfatizaba que Jesús era el Hijo de Dios, totalmente Dios y totalmente hombre, porque hay muchas doctrinas y pensamientos que dicen que Jesús solamente fue un hombre, ¿no? O que Jesús solamente era Dios y que por eso le fue fácil vivir en esta tierra sin pecado. Y eso es maldad en el corazón. Y eso es lo que Juan estaba enfatizando en su carta, en el evangelio. Jesús es Dios, la deidad de Jesús. ¿Sí? Contrario a la falsa doctrina, ¿no?, que se estaba esparciendo en ese momento. El evangelio de Juan presenta a Cristo no desde su nacimiento, como mencionábamos, no es algo cronológico, sino desde el principio como el Verbo, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación. Dios es un Dios trascendente, que trasciende los cielos, trasciende el tiempo, trasciende todos los acontecimientos. Pero también Dios es un Dios inmanente, que quiere decir que es un Dios que está involucrado con su creación. Conoce la necesidad de cada uno de nosotros, conoce la necesidad de su iglesia. Él trasciende los cielos, más grande que cualquier cosa creada, más grande que toda la creación, pero también es un Dios inmanente. Él está involucrado, Él conoce a su iglesia, pero Él se hizo carne también, como leíamos, ¿no?, a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios sin mancha. Y el propósito del evangelio de Juan lo encontramos en el mismo libro de Juan. ¿Sí? En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice Juan: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas, dice, se han escrito para que ustedes, refiriéndose a su audiencia, pero también lo podemos aplicar a nosotros mismos el día de hoy, para que tú, para que yo, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Entonces, quiero hacerles una pregunta para que meditemos durante la prédica, vaya desarrollándose. ¿Qué significa que el Verbo se haya hecho carne? ¿Qué significa o qué implica para el creyente que el Verbo que existía desde antes de todo se haya hecho carne? Si volvemos a los textos que estamos estudiando el día de hoy en el libro de Juan, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y continúa: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra verbo que ocupa el apóstol Juan en estos textos viene de una palabra en griego que significa logos, ¿sí? Y se aplica principalmente a Cristo, la palabra eternamente preexistente que expresa los pensamientos del Padre a través del Espíritu. Y implica, por supuesto, el mensaje completo de lo que Dios quería dar a su creación y a su iglesia. En Cristo, dice la palabra de Dios, se cumplen todas las promesas de Dios con un resonante sí. Amén. Entonces, el Cristo es el mensaje completo de lo que Dios quería transmitir a toda su creación, pero a su iglesia también. Y ese verbo, logos, es el verbo que se hizo carne, que vino a la tierra. Pero bien, ¿quién es Jesús entonces? ¿Recuerdan la pregunta que hacíamos al comienzo? ¿Quién dicen ustedes que soy? ¿Quién es Jesús? Si usted sale a la calle cualquier día y usted le pregunta a cualquier persona que se puede topar en la acera y le dice o le pregunta: ¿usted cree en Dios? ¿Qué creen ustedes que le va a contestar? Muy probablemente le va a decir: sí, sí creo, ¿no? Sí, sí creo en Dios. Pero ¿realmente cree en Dios? ¿Se somete a Él? ¿Tiene temor de Dios?
¿O es un conocimiento solamente en la mente? ¿Sí? Pero esta pregunta que hace el Señor Jesús en Mateo, y esta pregunta que estamos haciendo ahorita, no es una pregunta para la mente, es una pregunta para el corazón, para aplicación, para la vida práctica del creyente. Cómo el creyente está viviendo la realidad práctica del día a día, en el matrimonio, con la familia, con los hijos, ¿no? Como papá, como mamá, como hijo, como hombre soltero, como mujer soltera. Esta es una pregunta que va al corazón, no a la mente. Por eso muchas veces usted sale a la calle y le pregunta a la gente si cree en Dios. La gente va a decir, sí, sí creo. Y le pregunta, ¿quién es Dios para ti? Y la gente siempre va a tener una opinión acerca de Dios. Sí, la gente va a opinar de quién es Dios. Va a haber muchas opiniones acerca de quién es Dios. Por eso es necesario meditar profundamente en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida el día de hoy? ¿Quién es Jesús para mi vida el día de hoy? Pero este tipo de preguntas, o mejor dicho, este tipo de opiniones no solo existían en nuestros tiempos, pasó en los tiempos de la iglesia primitiva también. Juan el Bautista tenía una opinión acerca del carácter de Jesús. Él mismo se equivocó, él mismo dudó. Y eso lo encontramos en Mateo 11:3. Juan el Bautista dudó y mandó a sus discípulos, Juan, ¿recuerdan este pasaje de las Escrituras? Vayan y pregúntenle si él es el Cristo. Juan estaba dudando de quién era Jesús. ¿Sí? Y Jesús le mandó a contestar, díganle que los enfermos están sanos, que los cojos caminan, que los ciegos ven. Juan tenía una opinión, Juan el Bautista tenía una opinión de Jesús. Nicodemo tenía una opinión de quién era Jesús. Muchos escribas en ese momento, en el contexto de la iglesia primitiva, tenían una opinión de quién es Jesús. Los judíos en el pueblo tenían una opinión de quién es Jesús o quién era Jesús. Pilatos opinaba de quién era Jesús. Así que tú eres rey, le dijo. ¿Quién eres? Mientras Jesús estaba preso y estaba a punto de ser condenado. ¿Tu reino no es de este mundo?, le dijo. Y muchos incrédulos tenían opiniones acerca de Jesús. Pero vamos a ver realmente quién es Jesús. El mismo Jesús contestó quién era Él. Y muchas veces Jesús hablaba en parábolas, ¿sí? Y una de las respuestas del Señor Jesús acerca de Él mismo, su carácter, lo hizo a través de parábolas. Y permítame compartirle una de ellas. Esta parábola está en Lucas capítulo 20 y es la parábola de los labradores malvados. Entonces comenzó a contar al pueblo esta parábola, haciendo referencia a Jesús. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Versículo 11. Volvió a enviar a otro siervo y ellos también a este. Después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Después, dice, envió un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás a él le respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo, este es el heredero, vamos a matarlo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa. Amén. Esta fue la respuesta del Señor Jesús a los judíos que estaban alrededor y preguntaban, ¿quién eres? Y él contestó de esta manera, haciendo una parábola acerca del reino del cielo, haciendo referencia de él mismo. Mataban a mis profetas que mi padre envió anteriormente, pero no entendía que él debía morir, que a él lo iban a matar. Y esa era la enseñanza que Jesús estaba haciendo en ese momento a los que estaban preguntando. Pero las Escrituras también nos dicen con claridad, con certeza de quién es Jesús.
El verbo Jesús es la expresión completa, amada iglesia, de todo lo que es Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo decía, Él es la imagen del Dios invisible, haciendo referencia a Jesús, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen de Dios, del Dios invisible. Pero también Hebreos nos dice con claridad, certeza, precisión, quién es Jesús. Dice Hebreos 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús es la expresión exacta de Dios y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Amén. Y está diciendo que Jesús se sentó a la diestra de Dios y está gobernando y tiene el control de toda la creación. Amén. Por eso, amados hermanos, iglesia, nuestra opinión no define quién es Dios, ¿sí? Pero lo que pensamos y creemos de Dios sí nos define a nosotros. Permítame repetirle esto. Nuestra opinión no define quién es Dios, lo que tú pienses muchas veces. Porque como criaturas podemos cambiar de opinión y podemos creer mentiras acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Muchas veces podemos pensar que Dios nos ama más un día, pero el día siguiente podemos pensar que Dios nos ama menos. Es como una montaña rusa por nuestras emociones. Una semana un creyente puede pasar leyendo y meditando en las Escrituras y pasar orando y tener disciplinas espirituales y sentirse más cerca de Dios y pensar que Dios lo ama más porque pasó orando, pasó leyendo, pero la siguiente semana tal vez no hizo lo mismo. Tal vez dejó de leer, fue inconstante, no oró. Entonces pudiera pensar que Dios lo ama menos, ¿no? He fallado, he pecado. O hay problemas, hay escasez, no hay trabajo, no hay finanzas, falleció un familiar y vienen las preguntas, vienen los cuestionamientos. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Acaso no me amas? Y cambiamos. Un día pensamos que Dios nos ama, otro día pensamos que Dios no nos ama. Cambiamos. Por eso nuestra opinión no define quién es Dios. Porque Dios no cambia. Dios es un Dios eterno. Dios ama con un amor eterno. El amor de Dios no cambia. No es que un día nos ama más y otro día nos ama menos. El amor de Dios es eterno, es el mismo, no cambia. Y el amor de Dios no va a cambiar por lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Y ese debe dar confianza en nuestros corazones. Por eso, lo que tú opines de Dios y lo que yo opine de Dios no va a definir quién es Dios. Sí, pero sí va a decir mucho de nuestros propios corazones. Va a exponer el corazón del hombre. Va a exponer nuestros corazones a la luz de su palabra. Va a mostrar si realmente estamos confiando en sus promesas, descansando en sus promesas o no. O estamos dudando del carácter de Dios. Y fue lo que le pasó a un Juan el Bautista. Vayan y pregunten si es el Cristo. ¿Realmente es él? Juan estaba dudando. Si Juan estaba dudando, ¿cuánto más nosotros podemos dudar del carácter de Dios muchas veces? Pero eso nos debe llevar a humillarnos ante Dios, a descansar en el carácter de Dios. Dios no cambia, amada iglesia. Dios es fiel, Dios es misericordioso y Dios ama con un amor eterno, porque nos ama por medio de Cristo Jesús. Amén. Fue ese Cristo que vino al mundo y murió por ti y por mí. Y por eso hoy tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con el Señor. Ya no somos más enemigos de Dios. Pasamos de muerte eterna a vida eterna. Y eso es lo que celebramos esta temporada. No la fiesta, la comida,
las despedidas, las vacaciones, la familia, pero tampoco la tristeza, el dolor y la nostalgia. Es a Cristo Jesús crucificado a quien recordamos y celebramos en esta temporada. Amén. Por eso yo quiero preguntarte, ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Qué ha significado todos los años de tu vida la Navidad para ti? ¿Acaso has luchado con nostalgia, con tristeza? Puede ser una temporada donde un familiar tuyo falleció. Puede ser que hace muchos años no ves a un familiar y hay tristeza en tu corazón. Y la gente va a rechazar la Navidad. Va a luchar en su corazón. Pero la Navidad no se trata de eso. No se trata de las luces. No se trata de un árbol de Navidad. No se trata si tienes comida para celebrar el 24 y celebrar una gran cena. No se trata de recordar la cena de Navidad que hacía tu mamá hace muchos años y que tal vez hoy ya no está tu mami. Falleció y como ya no te hace esa cena de Navidad, entonces pudieras pensar, ya no es lo mismo. Pero no se trata de eso, amados hermanos. Pero déjame preguntarte también, ¿qué esperas de estas temporadas? ¿Qué esperas de esta Navidad? ¿Qué esperas de las próximas Navidades? ¿Has meditado muchas veces en la fidelidad de Dios? De poder estar en la casa del Señor y celebrar su fidelidad y misericordia en esta temporada. ¿O solamente te enfocas, ¿no?, en lo externo, en lo que está alrededor, en lo que puede complacer mi corazón, en lo que puede complacer tu propio corazón, en las amistades, en la familia, la bulla? El mundo va a gritar cómo tienes que celebrar la Navidad. El mundo te va a gritar y te va a decir que tienes que usar ropa nueva, estrenos, y que si no ocupas estrenos, no estás en Navidad. Te estás perdiendo la Navidad. El mundo te va a gritar que tienes que comprar un carro nuevo en Navidad. Y si no tienes, ¿qué pasa? ¿No es Navidad? El mundo te va a gritar que tiene que estar la familia unida para celebrar una cena, pero si no está esa cena y no está la familia, no es Navidad, está incompleto. Entonces ahí estamos opinando. Déjame decirte que cuando pensamos eso y detenemos eso en nuestros corazones, estamos opinando quién es Jesús. Y esa es la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. No es una pregunta a la mente, es una pregunta al corazón. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y esa es una pregunta que debe humillar nuestros corazones el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Luego de haber tenido esta pequeña introducción, permíteme empezar en una broma. ¿Sí? Con el punto número 1 de la prédica. ¿Sí? Una Navidad llena de la gracia de Dios es gozarse en la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Amén. Una Navidad llena de la gracia de Dios es gozarse en la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Y regresemos a los textos que estamos estudiando el día de hoy. Juan capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, el verbo se hizo carne. Y miren, prestemos atención, pónganle atención a los textos. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y así mismo debe ser la Navidad que celebra el creyente. Una Navidad llena de gracia y de verdad. Una Navidad que honre y glorifique a Dios. Amén. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó. Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí Juan ya está reconociendo que dudó. Y no es Juan el apóstol. Juan el Bautista está diciendo, este era el que vino antes de mí.
Él dio testimonio. Está contestando a esa pregunta que todos tenemos que contestar como creyentes. ¿Quién es Jesús para nosotros? Amén. Cristo se hizo humano con una meta clara, amada iglesia. Con una meta clara y definida que cumplió al morir por todos nosotros y de esta manera nos redimió del pecado y nos dio vida nueva, pero también vida eterna. Amén. No solo vida nueva, vida eterna. Jesús no cambia. Él vino con una meta clara. Él fue 100% humano. Él experimentó el dolor, la tristeza, pero nunca pecó. Amén. Por eso Él puede entender y comprender nuestra tristeza, nuestro dolor y nuestras debilidades, porque Él fue 100% humano. Pero esa es nuestra esperanza, porque Él no pecó. Él no falló. Tú sí fallas, yo sí fallo, pero Él no falla. Amén. Y eso debe llenar nuestros corazones de gozo en esta Navidad. Por eso la gracia de Dios en nuestras vidas debe llenar nuestros corazones de gozo, alegría y contentamiento a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas estar atravesando el día de hoy. Sí, podemos glorificar a Dios y podemos gozarnos en Él, en medio de la tristeza y el dolor, en medio de la escasez y en medio de la abundancia también. Y permítame leerle algunos textos del apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo está animando a la iglesia en Filipos. Pero en el contexto de esta carta a la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo está preso, está en cadenas, está en un lugar privado de su libertad física, pasando escasez, pasando hambre, pasando una situación muy difícil, y es el apóstol Pablo el que está animando a la iglesia y les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Amén. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que un hombre en la cárcel esté animando a una iglesia? Y ya lo vamos a ver por qué. Filipenses 4:11, en este pasaje, en este capítulo de Filipenses 4, dice el apóstol Pablo: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido, miren, pongamos atención, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Quiere decir que el apóstol Pablo luchó muchas veces con el contentamiento, luchó con confiar en el Señor, luchó con descansar en el Señor. Pero dice el apóstol Pablo: he aprendido a confiar, a descansar, a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y en esta Navidad y en cualquier otra Navidad que venga y que Dios nos permita vida, podemos regocijarnos en el Señor a pesar de las circunstancias. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea mi situación, podemos contentarnos en el Señor. Amén. Y por eso, luego de esta declaración del apóstol Pablo en Filipenses, viene el texto que muchas veces ha sido abusado por la iglesia evangélica cultural en mucho tiempo y a través de los años. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En Cristo que me fortalece. Cualquiera sea mi situación, abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Cristo que fortalecía al apóstol Pablo y es Cristo que nos fortalece a nosotros el día de hoy. Amén. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro regocijo. Él es nuestro gozo. Él debe serlo siempre. No las circunstancias. Las circunstancias cambian. Las personas cambian. Pero el Señor no cambia. Amén. Dios no cambia. Y esa es nuestra seguridad. Por eso la verdad de Dios, y esa es una verdad de Dios, que Dios no cambia. Como el hombre, en nuestra vida debe afirmar nuestras convicciones. Esa verdad, que Dios no cambia, que Dios es fiel, que Dios es amor y misericordia,
debe afirmar nuestras convicciones, debe afirmar nuestra fe, pero también debe afirmar nuestra identidad en Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Ahora tú y yo somos pueblo de Dios. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Ya no estamos perdidos en el mundo. Ya no somos hijos bastardos del mundo. Ya no somos enemigos del mundo. Entonces lo que el mundo grita a nuestro alrededor, no estamos obligados a escuchar. Si el mundo tiene un estándar para celebrar la Navidad, el creyente no está obligado a celebrar la Navidad de acuerdo al estándar del mundo, porque no es nuestra identidad, no son nuestras convicciones, no es nuestra fe, y la verdad de Dios hacen en el creyente, en el corazón del creyente, afirmar esa identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Ese es tu valor. Amén. Y es el valor más precioso que una persona puede tener. Y la gente lucha, amada iglesia, con tener títulos universitarios. Yo luché muchos años con eso. Porque el mundo te va a gritar. Si no tienes un título, no existes. No eres nadie. Mi papá desde la infancia me decía: si usted no saca un título universitario, no existe. No es nadie. Y tantos años escuchando eso en la mente, que uno cree eso. Y cuando llega a una edad de adulto y no terminas la universidad, lucha a la persona con su identidad. No soy nadie, no existo. Pero también pasa la otra parte. Cuando una persona sí logra terminar la universidad y tiene un título, es un doctor, es un abogado, es un arquitecto, un ingeniero, le encanta a la gente que lo llamen de esa manera. Eso los representa, pero eso los define muchas veces. Pero el creyente no. Amados hermanos, al creyente no lo define eso. Ese no es el valor del creyente. El valor del creyente se encuentra en Cristo Jesús. Esa es la identidad del Hijo de Dios. Ser llamado Hijo de Dios. Amén. Esa es tu identidad. Esa es mi identidad. Ese es el valor que tenemos en el Señor. No con lo que el mundo te está gritando. ¿Sí? Debe afirmar tus convicciones en el Señor para predicar la palabra de Dios en estas temporadas y en cualquier otra temporada. Predica, sea o no sea oportuno, dice la palabra de Dios, el Evangelio. Predica a tiempo y a destiempo. Y somos llamados a predicar la palabra de Dios. Somos llamados a ser la sal del mundo. Somos llamados a ser la luz que alumbra la oscuridad. Tú, amado hermano, amada hermana, eres llamada a ser la luz en la oscuridad de esta ciudad. ¿Sí? Empieza ahí donde estás. El contexto donde Dios te tiene, con tu familia extendida, con tus hermanos, con tus primos, con tus sobrinos, con tus abuelos, con tus vecinos, con tu jefe en el trabajo. Es ahí donde Dios nos está llamando a predicar. Muchas veces el creyente piensa que para predicar el Evangelio tiene que salir a las naciones a predicar el Evangelio. Es que tengo que ir a África. Sí, amén, es cierto, pero empieza donde estás. ¿Por qué no empiezan a donde están? Los vecinos, afuera, hay mucha gente muriendo sin el Evangelio. Y es urgente predicar el Evangelio. Por eso la verdad de Dios, amada iglesia, debe afirmar las convicciones en el corazón del creyente, pero debe afirmar y fortalecer la fe del creyente también. Somos llamados a vivir por fe.
y no por obras, por fe, creyendo en el poder de Dios, creyendo en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a vivir por fe, a creer en la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la verdad de Dios afirma nuestra identidad en Cristo. Ese es el valor del creyente en esta Navidad, en esta temporada y en cualquier otra temporada. También como punto número 2, una Navidad llena de la gracia de Dios es vivir, en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. El Señor es compasivo y lleno de misericordia, amada iglesia. No nos paga conforme a lo que merecemos. Versículo 16 de los textos que estamos leyendo en Juan. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Amén. Eso debe golpear tu corazón. Eso debe humillar tu corazón. Porque Dios no nos ha pagado conforme merecemos. Todos los días ofendemos la santidad de Dios. Desde que abrimos nuestros ojos, estamos ofendiendo la santidad de Dios. Y no hemos recibido lo que realmente merecemos. Porque la palabra de Dios nos enseña que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y de su plenitud, tú y yo hemos recibido gracia sobre gracia todos los días de nuestra vida. Y eso debe aplastar el orgullo y la altivez del corazón del hombre. Romanos 5, el apóstol Pablo, en los versículos 20 y 21, dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hemos recibido lo que merecemos. Muchas veces estamos luchando, tú puedes estar luchando con creer que mereces más de lo que tienes. Y despreciamos. Tú desprecias, yo he despreciado muchas veces la gracia de Dios que viene por medio de Cristo Jesús, pensando que merezco más. No sé si alguna vez has escuchado un dicho popular, no sé si aquí en Matagalpa es así, que dicen que muchas veces cuando el corazón no está agradecido, la grama del vecino es más verde. ¿Sí? La grama del vecino siempre es más verde, porque no estamos conformes con lo que tenemos. Siempre estamos envidiando al vecino. Siempre pensamos que lo que el vecino tiene, yo lo merezco, ¿no? Y no me refiero solamente a cosas materiales. Puede ser familia también. Yo deseo esa familia. Yo deseo esos hijos, ¿no? Pero no saben muchas veces el contexto y la historia de esa familia que está ahí, todo lo que ha pasado. Solo la gente muchas veces desea solo los resultados exitosos, no los procesos. Cuidado, amado hermano, con estar deseando, con no estar agradecido por la gracia de Dios y no estar disfrutando de la gracia de Dios. Creer que mereces más de lo que tienes. Pero realmente lo que merecemos, y esto es algo que a la gente no le gusta escuchar, pero lo que el hombre merece es el infierno. Una vez me hicieron una pregunta, Pastor Sandy, ¿por qué existe la maldad del mundo? ¿Por qué Dios no elimina a la maldad del mundo? Bueno, porque nos tiene que eliminar a todos nosotros. Para eliminar la maldad del mundo, tiene que eliminar al hombre por completo. Amén. En Génesis, luego de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, y el pecado comenzó a crecer en todo el mundo, y los hombres comenzaron a pecar y rebelarse en contra de Dios, Dios se lamentó de haber creado el hombre, y lo iba a destruir por completo. Eso es lo que iba a hacer, voy a destruir la maldad, con un diluvio. Pero Noé intercedió,
Y Dios, en su plan soberano, permitió que construyera un arca para que él y su familia se salvaran. Pero fueron muchos años donde Noé predicó el evangelio, pero nadie escuchó, amada iglesia. Por la dureza y la maldad del corazón. Regresemos a los textos. Una Navidad llena de la gracia de Dios es vivir en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos libertad en Cristo Jesús, pero Dios no nos ha pagado, hermanos, como realmente merecemos. Salmo 103. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Amén. Y la gracia de Dios debe llenar de gozo nuestro corazón en esta temporada, no pensando que merecemos algo más de lo que ya tenemos o algo mejor, porque cuando pensamos de esa manera y creemos esas cosas, podemos estar luchando también con autocompasión y con creernos víctimas delante de Dios. Y la tendencia del corazón humano es creerse víctima siempre. Y tú y yo no somos víctimas de nada. Nunca vamos a ser víctimas del pecado. ¿Sí? Pero volvemos a la gracia de Dios. Dios no nos paga conforme a nuestro pecado. Y hermano, déjame decirte que eso debe aplastar la dureza del corazón. Debe humillar al corazón del hombre. Y debe llevarnos a gozarnos en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Ya no hay condenación para el creyente. Por medio de Cristo Jesús tenemos paz con Dios. Romanos 8, 1 al 4. Por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y en los mismos pasajes, la misma enseñanza que dice en Juan, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. La ley condena al hombre. Te hace culpable, me hace culpable. Pero Cristo y su gracia nos libera de eso. Nos da libertad. Y eso es lo que celebramos el día de hoy. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne para morir por ti y por mí. Eso es lo que celebramos el día de hoy. Ya no estamos obligados por eso, amada iglesia, a obedecer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos libertad en Cristo. Ya no estás obligado a obedecer tu corazón engañoso y perverso. Ya no estás obligado a obedecer la pereza, a obedecer el orgullo, a obedecer la envidia, los celos, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores no de la carne, dice el apóstol Pablo, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Ya no estamos obligados a obedecer los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y es por eso necesario que el creyente medite en cómo está viviendo el Evangelio, cómo está viviendo la realidad práctica. Tú tienes una realidad todos los días de tu vida. Tú te enfrentas a situaciones, circunstancias, problemas, tomas decisiones. Yo tomo decisiones todos los días. Pero ¿en base a qué nosotros estamos tomando decisiones todos los días? ¿En base a qué podemos afrontar y lidiar con la realidad práctica de todos los días? De lo que hago, de los problemas, las circunstancias. ¿En base a mis emociones, a mi pecado o a la libertad que me da Cristo, que he recibido por gracia? Eso es lo que debemos meditar. Por eso no estamos obligados a obedecer los celos y la envidia, a pensar que yo merezco más. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús.
pero tenemos toda clase de bendiciones espirituales también en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, no en el mundo, dice. Por eso cuando un creyente lucha con estar agradecido o lucha con ser agradecido, tiene una opinión errónea del carácter de Dios y del carácter del Señor Jesús. Hemos sido bendecidos en Cristo. Esa enseñanza en estos pasajes en Efesios nos está diciendo que el creyente está completo en Cristo, que el creyente ya no necesita nada más de lo que el mundo está gritando todos los días que debe llenar. El mundo te dice, te grita que estás incompleto en esta Navidad, que necesitas salir a gastar todo tu dinero para estar feliz y disfrutar esta Navidad. Por todos lados, en las calles del comercio, hay muchos rótulos que te dicen, ven a gastar todo tu dinero, el que no tienes, y a endeudarte más. Pero el creyente ha sido bendecido en Cristo. Muchas veces el creyente está nostálgico y con depresión porque no tiene lo que el corazón engañoso y perverso tiene. ¿Sí? Y dice, ¿por qué Dios no me bendice? Con carro, con casa, con hijos, con esposa. Porque muchas veces el creyente tiene un entendimiento incorrecto y unas expectativas incorrectas de quién es Dios. El creyente ha sido bendecido en Cristo. El creyente está completo en Cristo. Pero ¿saben por qué lucha muchas veces el creyente con no estar completo y agradecido en Cristo? Porque piensa que merece más. Pero se ha olvidado de quién era antes de Cristo, que estaba muerto en sus delitos y pecados, y que Dios los rescató para vida eterna. Y por eso es necesario, amada iglesia, recordarnos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Recordarnos quiénes éramos antes de Cristo, quiénes somos hoy en Cristo, y que hemos sido salvados por gracia y pura misericordia de Dios. Por eso una Navidad llena de la gracia de desconfiar y descansar en el señorío de Cristo. Hechos 2, versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Juan. El unigénito de Dios que está sentado en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y estos versículos dicen mucho acerca de quién es Jesús. Está sentado a la diestra de Dios. Y muchos creyentes piensan que Jesús no está gobernando. Salen a la calle, ven el caos del mundo, ven las guerras en las noticias, ven el pecado crecer y florecer, y es una locura por todos lados, y el creyente se desespera y dice, ¿qué pasa, Señor? Pero Jesús está sentado en su trono y está gobernando en el caos. Esa es una verdad acerca del carácter de Dios. Esa debe ser la convicción del creyente. Eso debe llevarnos a descansar en el señorío de Cristo. El señorío de Cristo es que Él es Señor sobre toda la creación. Él es Señor en todo el caos del mundo. Porque nada sale de las manos de Dios. Ni los acontecimientos, ni la guerra, ni los desastres naturales salen de la mano y de la soberanía de Dios. Él está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que Juan nos está diciendo en el Evangelio. Jesucristo es Señor del mundo. Incluso Él maneja y controla la maldad y la perversidad, porque el hombre cree que puede manipular a Dios, que puede hacer que Dios cambie de opinión. Pero Dios no cambia, hermanos. Esas son las verdades que debemos descansar. Somos llamados a someternos al señorío de Cristo. Luchamos con eso. Muchas personas, cuando tienen
un entendimiento incorrecto acerca del carácter de Dios y del Señor Jesús. Ven a Jesús solo como el Salvador de su vida, pero no como Señor de su vida. Pero Jesús es Señor y Salvador. Esa es la verdad completa acerca del carácter de Dios. Pero tú puedes estar viendo a Jesús solo como tu Salvador y no como tu Señor. Y ese es el llamado a todos nosotros el día de hoy, a examinar el corazón y examinar mi estilo de vida, cómo estoy viviendo en el Evangelio, porque mi estilo de vida va a mostrar y va a exponer realmente si el Señor Jesucristo es Señor sobre mi vida, si yo me estoy sometiendo al señorío de Dios, si estoy viviendo de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios, no a mi propio estándar, no bajo mi propia opinión, no bajo lo que yo pienso de quién es Dios, ¿no? No lo que yo he formulado en mi mente acerca de quién es Dios, porque podemos crear un Dios conforme a nuestras necesidades y a nuestros gustos, para llenar las expectativas de mi corazón. Pero recordemos, lo que yo opine de Dios no define quién es Dios. Sí, somos llamados a confiar y descansar en el señorío de Cristo. Él está reinando, Él está sentado en su trono. Él tiene el control de todas las cosas. Nada se ha salido de las manos de Dios. Nada. Amén. Efesios 1 dice, versículo 22 y 23, y todo lo sometió bajo sus pies. Dios Padre somete todo bajo los pies del Señor Jesucristo y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y esa es una gran enseñanza para todos nosotros. La iglesia no va a vivir de acuerdo a su propio estándar, sino al estándar del Señor Jesús, lo que dice su palabra. Por eso la palabra de Dios es y debe ser la máxima autoridad para el creyente. No lo que tú opines de Dios, no lo que yo opine de Dios. Por eso podemos confiar en las promesas de Dios también, porque son la máxima autoridad del creyente. Sí, y aquí vemos la verdad cumplida de todo lo que se vino predicando en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era un eco, una resonancia, lo que resuena a través de los pasillos de la eternidad acerca de la venida del Señor Jesucristo. Por eso en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Amén. Todos los profetas predicaron acerca de Jesús. ¿Sí? Era un eco, gritaban acerca de la venida de Jesús. Y hoy nosotros predicamos a ese Señor y Salvador de nuestras vidas que fue crucificado en una cruz. Por eso podemos confiar en las promesas de Dios, porque Dios no cambia y cumple sus promesas. Pero también, hermanos, iglesia, Cristo volverá por su iglesia. Y esa es nuestra esperanza viva y segura. Él va a regresar por su iglesia. Y esa es una promesa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, no una esperanza muerta. Tenemos una esperanza viva como creyentes. Por eso, si tú estás desilusionado, triste, el día de hoy, déjame decirte, hermano, que en Cristo tenemos una esperanza viva, no muerta. Amén. Y ese debe ser el consuelo del corazón, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible. Y estoy luchando, teniendo miedo por las cosas terrenales. Y nuestra herencia es incorruptible, es eterna, es una esperanza viva. Y que no se marchitará, dice la palabra de Dios. Reservada en los cielos para ustedes. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Amén. Entonces, para ir terminando, quiero terminar con esta pregunta. ¿Es la gracia de Dios suficiente para tu vida? ¿O necesitas algo más el día de hoy? ¿Es el Señor Jesucristo suficiente para tu vida? ¿O necesitas algo más?
para estar contento, para estar completo, para estar feliz en esta Navidad. Jesucristo es Señor y Salvador de su pueblo. Él regresará por su pueblo. Esa es una promesa de Dios. Él regresará por su iglesia, coronado en gloria y poder. Amén. Segunda de Corintios 12. Ahora sí les prometo que con esto termino. Versículos 9 y 10. Este es un pasaje que humilla mucho mi corazón. Y dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo que escribió la carta en Efesios y que estaba preso. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, dice, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Que la gracia de Dios, amada iglesia, sea tu fortaleza. Que la gracia de Dios llene tu corazón en esta temporada y en todas las temporadas. Que la gracia de Dios sea la esperanza viva que tú tienes como creyente. Que la gracia de Dios sea el consuelo y el ánimo de tu corazón. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra. Gracias le damos en esta tarde por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy celebramos su fidelidad, hoy celebramos su bondad, hoy celebramos que tenemos vida nueva, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Un regalo precioso que no merecíamos, que fue dado por gracia. No hay nada en nosotros, Señor, que a usted le agrade para salvarnos. Es por pura gracia, pura misericordia. Yo le ruego para que podamos posarnos en esa verdad el día de hoy, Señor. Que podamos tener gozo, alegría, paz y contentamiento, Señor. Que podamos, Señor, tener la libertad en Cristo Jesús y vivir en la libertad en Cristo Jesús. Y esta temporada, esta Navidad, sea o no sea que tengamos recursos, finanzas, la familia, Señor, o haya nostalgia y dolor por la muerte de un familiar, que podamos glorificar su nombre, que podamos honrar su nombre, que podamos celebrar su santo nombre, Señor, porque usted es digno de todo el honor, toda la gloria y toda la majestad por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Son amados, amada iglesia.